que estas cosas eliminan, de acuerdo con este pasaje, de acuerdo con la profecía de Apocalipsis, estas cosas eliminan una cantidad de personas, no se arrepienten. No hay arrepentimiento aquí. No lo hay. ¿Ok? Después de ver lo que está pasando, después de ver lo que le sucedió a las personas por no arrepentirse, por no seguir a Jesús, por no estar atento a todas estas profecías, aún así no se arrepienten. Dice, ni se arrepintieron de las obras de sus manos, o sea, las cosas que hicieron, no dejaron de adorar a los demonios, ni a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera. Adoración de ídolos. ¿Usted se da cuenta lo que dice aquí? Adoración de ídolos, hermanos. Terrible. ¿Ok? Pero dentro de los ídolos, no solamente hay ídolos físicos. Dice, no dejaron de adorar a los demonios. Estamos hablando de cosas muy pesadas aquí. De gente que tiene tratos con la oscuridad a un nivel muy diferente al que nosotros conocemos. Ya no estamos hablando de una persona que se deja usar por la maldad de manera inconsciente. No, estamos hablando de alguien comprometido con las tinieblas para hacer el mal, adorando criaturas divinas de Dios, de parte del Señor, adorando adorando seres espirituales, que estos seres espirituales que ellos están adorando, pertenecen a la oscuridad. Ojo. Bueno, continúa ahora otro pasaje del libro de Apocalipsis también, en el capítulo 16 y los versículos del 8 al 11. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y al sol se le fue dado quemar a los hombres con fuego. El cuarto ángel dice, y los hombres fueron quemados con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Otra vez, no hay arrepentimiento aquí. Sigue, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se quedó en tinieblas y se mordían la lengua del dolor. Y blasfemaron contra Dios, contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Qué es lo que yo quisiera que usted identifique aquí? Hay personas que, como dice la palabra, están marcadas para destrucción. Hay personas que están marcadas para destrucción. Así como hay personas que están escogidas para salvación, porque la Biblia dice que así es, que fueron escogidas desde antes de la fundación del mundo. Así como hay personas que están escogidas para la salvación, también hay personas que están escogidas para la destrucción. Hay personas que están escogidas para perecer, para no ver la gloria de Dios, para no ver el reino de los cielos. ¿Ok? Así está claramente especificado aquí. ¿Por qué? Porque dice que blasfemaron, dice, los hombres fueron quemados con el intenso calor, blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. O sea, sabiendo que Dios tiene el poder para suspender estas plagas, para eliminar estas plagas, aún así no se arrepienten. Empiezan a blasfemar, a ofender a Dios por lo que está pasándoles, precisamente porque estos que están aquí están marcados para destrucción, hermanos. Marcados desde antes de que todo esto sucediera. ¿Usted me está captando qué tan serio es esto? Mucho, muy serio. ¿Ok? Dice, habla de un quinto ángel que derramó su copa, sobre el trono de la bestia. Ya vamos a hablar un poquito sobre la bestia. Y su reino, el de la bestia, se quedó en tinieblas y se mordían la lengua del dolor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquel en quien habían puesto su confianza, aquella autoridad poderosísima que ahora estaba dominando el mundo, es enfrentado, atacado directamente por un ángel de Dios, y este ángel de Dios deja en tinieblas este reino de la bestia. ¿Ok?
Y otra vez dice, y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron. ¿Por qué, hermanos? Porque hay gente que simple y sencillamente no se va a arrepentir. No se va a arrepentir ahorita y no se va a arrepentir en el futuro. Esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque hay personas que nosotros de pronto quisiéramos que entendieran, que escucharan el Evangelio de Salvación. Hay personas que nosotros, incluso de nuestra familia, nuestros amigos, etcétera, gente que nosotros queremos, que nosotros quisiéramos que fueran alcanzados por el Evangelio de la Salvación. Pero esto no va a pasar. ¿Por qué? Porque pertenecen a este grupo. ¿Se acuerda cuando el Señor en las parábolas del reino de los cielos habla de una separación del trigo y la cizaña? Estos no son trigo, hermanos, son cizaña. Habla de separar las ovejas de las cabras y dice que puso las cabras a la izquierda y las ovejas a la derecha. Estas no son ovejas, hermanos, son cabras. ¿Ok? Y tenemos que tenerlo claro. ¿Por qué tenemos que tenerlo claro? Para que nosotros no vayamos después a reclamarle a Dios o a enojarnos con Dios porque Dios nos salvó a alguien que nosotros queríamos que salvara. Dios no mezcla sentimientos humanos. ¿Ok? Dios tiene emociones, sentimientos, Él tiene amor, bondad, una serie de cualidades. Pero Él no reacciona a esas cualidades, a las emociones humanas. Él no reacciona a las emociones humanas. Porque no es un humano, no es como usted y como yo. Y al no ser un humano, Él tiene la capacidad de poder mirar el espectro completo, la situación completa, toda la escena completa, toda la película completa y tomar las decisiones correctas y convenientes, sea que a usted le gusten o no le gusten. Por eso es que ahora nosotros tenemos la oportunidad, hermanos, de poder obedecer, de poder escuchar, de poder ser partícipes de este evangelio de salvación. Hermanos, si usted está adentro, no se salga. Si usted está agarrado, no se suelte. ¿Por qué? Porque va a haber personas que no lo van a lograr, que no se van a arrepentir, que no van a entrar, que no lo van a conseguir, que la eternidad no va a ser algo real en la vida de ellos, ¿ok? No hay eternidad para estas personas, no la hay. ¿De acuerdo? Esto es muy importante que usted lo tenga claro. ¿Por qué? Porque si no lo tenemos claro, vamos a sufrir. Nos va a doler y tal vez nos vamos a enojar con Dios. Y no tiene sentido, hermanos. Seguimos, no nos vamos a quedar acá. Nada más era como para que lo tengamos claro. Y hay personas que sencillamente no se van a arrepentir. Ni siquiera se van a arrepentir cuando vean la acción de Dios con sus ángeles ejecutando los juicios en la tierra. Ni siquiera ahí se van a arrepentir. ¿Ok? Seguimos. Ahora sí, vamos a hablar de la bestia. Bueno, yo no voy a hablar de la bestia. La Biblia va a hablar de la bestia. ¿Ok? Aquí habla del ascenso de la bestia. ¿Ok? De este personaje, de esta figura simbólica que dice, de la que habla Apocalipsis, la bestia. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 10. Aquí se hace una descripción de esto precisamente, de este ser fantástico, maravilloso, casi fabuloso que aparece en el libro de Apocalipsis. Dice, el dragón se paró sobre la arena del mar. Paramos ahí. ¿Quién es el dragón? ¿Quién es la serpiente original? Creo que en nuestra mente no hay dudas en este momento con respecto a quién es este personaje, ¿cierto? Nosotros sabemos perfectamente que cuando la Biblia habla del dragón, está hablando precisamente de Satanás. ¿Ok? Entonces vea cómo empieza esta presentación acerca de la bestia. Dice, el dragón se paró sobre la arena del mar. El dragón, Satanás. Y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas nombres blasfemos.
La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso, y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder, Satanás. Le dio su poder, su trono y gran autoridad. ¿Ok? Paramos aquí. Dice que el dragón, que nosotros sabemos que es Satanás, dice, le da poder a la bestia. Es Satanás el que empodera a la bestia. Dice, le da poder, le da su poder, el poder de la maldad, de las tinieblas, lo concentra en este personaje del libro de Apocalipsis. Le da su poder, su trono y gran autoridad a la bestia. Seguimos. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló, y seguía tras la bestia, y adoraron al dragón, a Satanás también, porque había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Vaya imaginando la escena en su cabeza, hermanos. Satanás empodera a un ser fantástico, que se describe como un ser obviamente no existente, no real, con 7 cabezas, con 10 cuernos, ¿ok? Semejante a un leopardo, con pies de oso, con boca de león. O sea, son simbolismos. Toda esta descripción de este ser es simbólica. Sigue diciendo que parece que había una de sus cabezas herida de muerte, o sea, 7 cabezas. De esas 7 cabezas había una que estaba herida de muerte, que parecía que iba a morir, o sea, no había forma de salvarse, pero su herida fue sanada, dice. Y la tierra se maravilló y seguía tras la bestia, o sea, venían siguiendo a la bestia. Adoraron al dragón, a Satanás, porque había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Seguimos. Versículo 5. Se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. 42 meses, hermanos, son 3 años y medio. 3 años son 36 meses, más 6 meses son 42. ¿Ok? Seguimos. 3 años y medio, no se le olvide este dato, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, contra los que moran en el cielo. O sea, blasfemando contra las autoridades celestiales. Terrible, ya sabemos lo que dice Judas al respecto, con respecto a esto. El libro, la carta de Judas. Sigue diciendo acá, en el 7, se le concedió hacer guerra contra los santos. Y ojo con esto, y vencerlos. No solamente vienen a pelear contra los santos, sino que los vencen. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Usted qué entiende por esto? Toda tribu, pueblo, lengua y nación. Toda la humanidad. Se le dio autoridad sobre toda la humanidad. Dice el 8, y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, oiga, como decimos nosotros aquí popularmente en Costa Rica, póngase vivo. Dice, la adorarán todos los que moran en la tierra. Dice que se le dio autoridad sobre toda la humanidad, y toda la humanidad, o sea, todos estos, vinieron a adorar a la bestia. Pero ¿quiénes son los que vienen a adorar a la bestia? Aquellos cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Paramos aquí. Vio lo que les acaba de decir con respecto al tema del arrepentimiento,
que había personas que decía y no se arrepintieron, y blasfemaron contra Dios, y siguieron adorando demonios, y siguieron haciendo todas estas cosas y no se arrepintieron. ¿Usted sabe por qué no se arrepintieron? Porque pertenecen a este grupo, que son aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, perdón, desde la fundación del mundo, en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Nunca han estado en el libro, hermanos, nunca estuvieron en el libro, nunca. Entonces, como nunca estuvieron en el libro, porque nunca fueron marcados desde la fundación del mundo, simple y sencillamente no se van a salvar. ¿Por qué? Porque no quieren la salvación. Porque aún después de ver todas las cosas que están pasando, siguen sin arrepentirse, siguen sin doblar sus rodillas y reconocer la gloria de aquel que está ejecutando todos estos juicios. No les interesa. Están destinados a la destrucción, hermanos, así como lo escucha. Bien, dice el 10. El 10 nos aclara principalmente esto. Si alguno es destinado a la cautividad va. Si alguno ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Si alguno está destinado a la cautividad va. Si alguno ha de morir a espada ha de morir. ¿De quiénes está hablando? Destinados a la cautividad, o sea, destinados a ser prisioneros, a ser cautivos, a ser encerrados, encarcelados, es lo que dice aquí. Y si alguno ha de morir a espada ha de morir. Destinado. Usted ve la palabra que está escrita al principio de este versículo. Si alguno es destinado. ¿Qué significa? Significa que ya desde antes las cosas que van a ocurrir con respecto a nosotros están, marcadas en nuestra hoja de ruta. ¿Ok? Ya están marcadas en nuestra hoja de ruta. ¿Por qué? Porque nosotros, algunos de nosotros, que es lo que está diciendo aquí, algunos de estos que van a enfrentar a la bestia, algunos de estos que no la van a seguir, que no la van a adorar, que no van a ir tras ella, como dice esta descripción, van a ser prisioneros por eso, van a ser detenidos y encarcelados por eso. Y algunos otros van a morir por eso. Y eso es exactamente lo que dice este versículo. Yo sé que a usted se le está parando el pelo y tiene razones para que esto suceda. Vamos a seguir hablando de la bestia. La imagen de la bestia y su marca. Esto también es muy importante. Continuamos con este personaje. En Apocalipsis capítulo 13 y los versículos del 14 al 18 hay una descripción adicional acerca de la bestia. Dice, hay más detalles acerca de la bestia. Dice, además, engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia. ¿Ok? Diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenga la herida de la espada y que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Aquí hay un personaje que invita, ¿ok? Engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia. ¿Ok? Diciéndole a la humanidad que hagan una imagen de la bestia, esta bestia que tenía una herida de espada, una herida mortal, y que fue sanada de esa herida mortal. Que hagan una imagen. Sigue aquí. El 15. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, o sea, que la imagen de la bestia cobre vida, para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoraran la imagen de la bestia. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente.
y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, o sea, aquí está la clave, por decirlo así. El que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre, y su número es 666. El famoso 666 o los 3 seises que a la gente tanta aversión le tiene porque identifica precisamente el número de la bestia. Ok, quiero hacer una aclaración rápida aquí. Nuestro amado teólogo Juan Stam, digo amado porque yo lo aprecié mucho, yo lo quise mucho. Tuve la oportunidad de conocerlo. Este hermano dedicó 50 años de su vida al estudio del libro de Apocalipsis. 50 años. Y en esos 50 años del estudio del libro de Apocalipsis tuvo la oportunidad de publicar un estudio sobre el libro de Apocalipsis de 4 tomos. Para mí es una tarea pendiente conseguir los 4 tomos y leerlos. ¿Ok? Pero hay algo interesante con respecto al número de la bestia que el hermano Stam decía. Y es que el hermano Stam decía que obviamente este libro de Apocalipsis no fue escrito en español, fue escrito en griego. Y en griego, la forma en que se representaba este número era con una X, una L y una S. ¿Ok? Entonces, si usted lo lee directamente en el griego original, no aparecen 6 números como los que nosotros conocemos, un 6, un 6, un 6, sino que aparece una X, aparece una L y aparece una S en alfabeto griego. ¿Ok? La lectura de esta XLS en nuestro castellano, en nuestra cultura, en nuestro entorno actual, sería 600, un 60, o sea, el número 600, 600, un número 60, un 6 y otro 0, y un 6 al final. ¿Ok? No son 6, 6, o sea, no es un triple 6, no son tres números 6 seguidos, como nosotros lo deberíamos de leer en nuestra actualidad, sino como 660 y un 6. Un poco diferente. O en griego, XLS. Si en algún momento usted llega a ver esto en el futuro, sepa que de eso estamos hablando. Si usted en algún momento llega a ver una X, una L y una S juntas en el futuro, estamos hablando de ese número que Juan registró en el libro de Apocalipsis. O en su defecto, si usted llega a ver un 600, un 60 y un 6, los 3 números seguidos, 600, un 60 y un 6 seguidos, también estamos hablando de esta marca. Pero hay algo importante con respecto a esto. Dice aquí que se les puso a todos, hace que a todos, pequeños, o sea, niños, grandes, adultos, ricos, pobres, libres, esclavos, o sea, toda la humanidad, todos completos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente. Habla de 2 lugares. O sea, ¿qué significa? Significa que no todos van a ser marcados en la mano derecha, algunos van a ser marcados en la mano derecha, otros van a ser marcados en la frente. ¿Ok? Y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca. A ver, tratemos de hacer una conexión aquí. Hablamos del caballo negro, ¿recuerdan? Hablamos del colapso del sistema financiero. Hablamos del colapso económico de la humanidad. ¿Ok? Hablamos de que va a llegar un momento donde el dinero que nosotros conocemos, esos papelitos de colores, no van a valer absolutamente nada. Hermanos, esto no es una fantasía.
No es que algo raro me fumé y entonces estoy hablando de estas cosas. O sea, no. Es exactamente lo que está empezando a suceder. O sea, hacia allá vamos. Entonces, cuando ese colapso económico suceda, ¿cómo nosotros vamos a poder comprar si el dinero no va a tener ningún valor? Si los billetes, los papelitos de colores ya no van a valer nada. O sea, cuando usted tenga en el banco un registro de una cantidad de papelitos de colores que no valen absolutamente nada. Entonces, ¿cómo vamos a poder comprar las cosas de primera necesidad? Aquí está hablando de una estructura política, de una estructura de autoridad gubernamental global que va a idear un sistema para que eso pueda ser posible a través de una señalización particular en cada uno de los seres humanos. ¿Ok? Hay una serie de teorías con respecto a esto. Se habla de un chip, se habla de nanotecnología. O sea, los que están esperando que el número, que esa marca de la bestia sea un tatuaje 666 en la frente, quítense la idea. No tiene que ver con eso. Los que están esperando que ese 666 sea una marca aquí en la mano derecha, quíteselo de la cabeza. Tampoco tiene que ver con eso. Nosotros estamos en una época muy diferente a la época en la que esto fue escrito. Pero aquí hay una profecía. Y la profecía no está hablando de lo que iba a ocurrir en aquel tiempo. La profecía está hablando de lo que iba a ocurrir en el futuro. ¿Cuál futuro? Este futuro, en el que nosotros estamos viviendo hoy. Entonces, en este futuro en el que nosotros estamos viviendo hoy, una marca de tinta en la muñeca o en la mano derecha no dice nada, no representa nada. Una marca de tinta en la frente tal vez tampoco represente nada. Pero ¿qué tal si en lugar de hablar de una marca de tinta, estuviéramos hablando de nanotecnología, estuviéramos hablando de un dispositivo electrónico insertado, puesto, ya sea con nuestro permiso o sin nuestro permiso, o sea, con conocimiento nuestro o sin conocimiento nuestro, ¿ok? En la mano o en la frente? Se convertiría un poco en lo que hablábamos la semana pasada, en el culto que tuvimos, ¿se acuerdan? Cuando les dije que hay países súper desarrollados donde ya usted no anda un documento impreso para identificarse, o sea, ya usted no anda una cédula de identidad. La cédula de identidad suya está en su teléfono. Ya usted no maneja una tarjeta de estas plásticas para crédito o débito. Sus cuentas están registradas en su teléfono. Entonces la gente compra y paga cosas con el teléfono. Hay unos escáneres especiales que donde usted agarra el teléfono, lo pasa por el escáner e inmediatamente registra la transacción, le autoriza a comprar, le autoriza a viajar, le autoriza lo que usted necesite. Inclusive hasta sus registros médicos están especificados o, ¿cómo se llama? Registrados, valga la redundancia, ahí en su teléfono. ¿Qué pasaría si eliminamos el teléfono, hermanos? ¿Qué tal que la modernidad en algún momento nos lleve a no tener que portar el aparato físico que nosotros tenemos ahora, este aparato electrónico, esta supercomputadora en miniatura que es un teléfono celular, que lo que menos es un teléfono en realidad? ¿Ok? ¿Qué tal que en algún momento ese aparato desapareciera y nosotros en lugar de eso pudiéramos tener un inserto en nuestro cuerpo que nos permita toda esa funcionalidad del teléfono sin tener que tener el teléfono? ¿Le parece imposible? Cuando yo estaba pequeño veía Viaje a las Estrellas
Y en Viaje a las Estrellas, la gente podía hablar. Los personajes de Viaje a las Estrellas podían comunicarse a través de un aparato que era como un brazalete que estaba en su mano. Entonces, a través de ese aparato se comunicaban, el aparato tenía imagen, etcétera. Si usted me hubiera preguntado a mí en ese momento, si yo hubiera creído en alguna parte de la historia que eso que yo veía en Viaje de las Estrellas, era posible, yo le hubiera dicho no. No, eso es una serie, eso es ciencia ficción, y entonces como es ciencia ficción, eso es inventado, eso no existe. Lo que era ciencia ficción cuando yo estaba pequeño, hermanos, ahora es una realidad. Usted en este momento me está viendo a través de su teléfono, ¿cierto? O su computadora, pero yo creo que la mayoría tiene teléfonos. Eso significa que yo me estoy comunicando con usted a través de un teléfono, a través de una pequeña pantalla. Exactamente como la pequeña pantalla que yo veía cuando estaba pequeño en Viaje a las Estrellas. Usted se da cuenta que esto no es imposible. O sea que eliminar el aparato, eliminar físicamente el celular, no es imposible. Puede suceder. El desarrollo tecnológico ha ido a tal punto que estamos en un momento de la historia donde todas estas cosas son posibles. Nosotros creemos que en un futuro, cuidado y no, ya existen. Cuidado y no, ya existen. Porque hay mucho del desarrollo científico y tecnológico del hombre que es secreto, clasificado. No son cosas de dominio público, no son cosas que la gente sabe. Lo que la gente sabe es lo que ellos necesitan que la gente sepa. Lo que ellos no necesitan que la gente sepa sencillamente está clasificado, y eso no significa que no exista. Quiero hacerles una observación aquí. La bestia, ¿quién es? ¿Qué es? Dice acá, muy importante, en la descripción que hace Apocalipsis sobre la bestia, habla de 7 cabezas, 10 cuernos, diademas, etc. Eso nos hace entender que no se trata de una sola persona. Es un ente, para llamarle de alguna forma, es un ente compuesto por varias cabezas y muchos cuernos. Lo que a nosotros nos da la idea de que hay una participación múltiple en este ente que es la bestia. Y dice que quien le da poder a la bestia, quien le da su trono a la bestia, quien le da autoridad a esta bestia, es el dragón, o sea, Satanás. Hemos venido hablando mucho, hermanos, últimamente acerca de la existencia de una élite de poder que está por encima del poder. ¿Ok? Que está compuesta por una serie de individuos, una serie de, no hablemos de gobiernos, porque realmente aquí no tiene tanto que ver con gobiernos o con naciones delimitadas por fronteras y este tipo de cosas, o por idiomas. Estamos hablando de personas que pertenecen a un grupo muy superior, con una autoridad muy grande, que están empezando a impulsar cosas que es lo que nosotros estamos viendo ahorita. ¿Ok? Esta élite de poder, la gente le da diferentes nombres. Hay mucha idea conspiracional al respecto, pero lo que sí es importante aquí es que nosotros entendamos que esta bestia de la que está hablando Juan en Apocalipsis no es un individuo, es un ente compuesto por varios poderes. O sea, es un poder máximo, es un poder global compuesto por varios poderes. Creo que la cosa va por ahí, hermanos. Creo que esta élite, este grupo de poder que está empezando a cubrir con su autoridad y su poder la humanidad, y está empezando a dominar con algunas estrategias la voluntad de los seres humanos, de la humanidad completa, toda tribu, nación, lengua y pueblo, viene por aquí.
Entonces esta élite de poder, de pronto, en algún momento va a ir ganando cada vez más influencia en la humanidad y controlando más lo que los seres humanos pueden y no pueden hacer. Al punto de que va a llegar el momento en que si usted no tiene una marca, una certificación de parte de ellos, que usted está del lado de ellos, no va a poder comprar, no va a poder vender, no va a poder hacer absolutamente nada, sin el aval de esta autoridad, sin el aval de este ente de poder. Asusta, hermanos, sí, bastante, pero ahí se la dejo picando en el área. Vamos a ir avanzando un poquito más. Ahora aquí habla de todos los muertos por la palabra de Dios. Esto es muy importante. Apocalipsis capítulo 6 versículos 9 al 11 dice lo siguiente: Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos, ojo, a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Está hablando de los que habían sido muertos en el pasado. Los está viendo ahora, dice las almas debajo del altar. Los está viendo ahí. Juan, dice el 10, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? O sea, nosotros fuimos asesinados por causa de la palabra de Dios y de mantener nuestro testimonio, o sea, de no sucumbir, de no claudicar. Nosotros perdimos la vida por estar firmes, defendiendo tu palabra y nuestro testimonio acerca de ti, o sea, nuestra fe en ti. ¿Hasta cuándo va a venir esa venganza? O sea, ¿hasta cuándo va a ser cobrada nuestra sangre de aquellos que nos hicieron daño, de aquellos que nos hicieron mal? Vea lo que dice el 11. Y se les dio a cada uno una vestidura blanca. ¿De qué símbolo la vestidura blanca? Aquí en el libro de Apocalipsis, la vestidura blanca es símbolo de salvación. ¿Ok? Esta vestidura blanca de la que está hablando acá, la menciona el libro de Apocalipsis en varios pasajes, en varios versículos, se identifica con salvación. Entonces a estos se les dio una vestidura blanca, o sea, se les asegura la salvación. Sigue diciendo, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo. Descansar, o sea, eso significa que ellos no están en actividad. O sea, estas almas, recuerde que todo esto es simbólico, hermanos. Estas almas que Juan está viendo están descansando, pero parece que hay como un clamor por las almas, por estas almas que fueron asesinadas por defender la palabra y por defender la fe. Y entonces se les asegura en este momento, simbólicamente a través de una vestidura blanca, la salvación, y se dejan en reposo, se dejan descansando por un poco más de tiempo, dice aquí. O sea, se quedan ahí, todavía no van a resucitar, todavía no van a volver a la vida. Dice, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos, que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. O sea, estas almas que está viendo Juan debajo del altar, que ya habían perdido la vida a causa de la palabra de Dios y del testimonio, se les dice: quédense ahí un ratito porque todavía falta gente que va a tener que morir por lo mismo. Dice, sus hermanos que habrán de ser muertos o que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. O sea, por las mismas razones. Por el testimonio de la palabra de Dios, perdón, por defender la palabra de Dios y por el testimonio de fe en esto, en Cristo, inclusive. Y ahorita lo vamos a ver confirmado. Daniel 2.2 dice aquí: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna. Es justamente lo que estamos hablando acá. Y la otra parte del pasaje dice: y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Eso lo vimos la semana pasada, ¿recuerdan? Pero aquí habla de que de estos que van a despertar, algunos van a despertar para la vida eterna. Seguimos, hermanos, para no detenernos. Ya estos conceptos a estas alturas yo creo que ya los tenemos claros. Dice Apocalipsis 13.8:
y la adorarán todos los que moran en la tierra. Está hablando de la bestia, hermanos. Dice, la adorarán todos los que moran en la tierra. Ya leímos este pasaje, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Ve, aquí es donde dice Daniel, aquí es donde dice la profecía de Daniel, que unos van a despertar para vida eterna y otros para ignominia. Los que van a despertar para ignominia, o sea, los que van a, ¿cómo se llama? Volver a vivir para ser despreciados eternamente, para no volverse a nombrar nunca más, para ser desarraigados, destruidos, desaparecidos. ¿Ok? Son precisamente los que adoran a la bestia. Apocalipsis 20, 4 y 5. También vi tronos y se sentaron sobre ellos, y se les concedió, también vi tronos y se sentaron sobre ellos, o sea, hubo personas que se sentaron sobre esos tronos, y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Paramos aquí. Ve que en Apocalipsis 6, 9 al 11 se le dice a los que ya estaban muertos que se esperen un poquito, que todavía faltan algunos que van a ser muertos también de la misma forma en que ellos habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio, por haber mantenido el testimonio. Aquí ahora en Apocalipsis 24 habla de estos, de los que faltaban. Vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados. ¿Por qué? Por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, los que faltaban aquí en Apocalipsis 9. Y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente, ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Ok? Hermanos, de acuerdo con lo que dice aquí, de acuerdo con lo que con esta secuencia de hechos y de profecías en Daniel y en Apocalipsis, los que ya murieron por la causa del Evangelio, los que ya murieron por la causa de la palabra de Dios, de defender el testimonio de la fe que ellos tenían, todavía tienen que descansar un poco más. ¿Por qué? Porque no son los únicos que van a morir por esto. Aquí dice que va a haber personas que no van a recibir la marca de la bestia, ni sobre su mano ni sobre su frente, ¿ok? Y que también van a morir por la palabra de Dios y por el testimonio acerca de Jesús. ¿Se acuerda la semana pasada cuando yo le decía a ustedes, hermanos, en la iglesia, que la gente cuando veía estas cosas a veces se alertaban, digamos, algo de lo que está sucediendo en nuestro tiempo, decían, uy, no, nos vamos con el Señor? Parece que no. Si yo estoy leyendo correctamente este pasaje, aquí dice que hay personas que son seguidores, defensores de la palabra de Dios y defensores del testimonio de Jesús, que van a morir en esta época. Cuando la bestia se levante, cuando cree ese sistema único mundial, cuando le ponga la marca a las personas sin la cual nadie va a poder comprar ni vender, en ese tiempo va a haber siervos de Dios, consiervos, decía el otro pasaje, el de Apocalipsis 6, 9, ¿se acuerdan? Va a haber consiervos, o sea, de la misma clase, dispuestos a morir por el Evangelio, dispuestos a morir por la palabra de Dios, dispuestos a morir por la fe, que perderán su vida en esta época. Evidentemente no se fueron para ninguna parte, quedaron aquí. Quedaron aquí y tuvieron que sufrir todo este embate de parte de el diablo y de este ente que le llaman la bestia, en contra de aquellos
que no estaban dispuestos a aceptar sus condiciones. Dice que van a ser resucitados, porque aquí dice, vio las almas de los que habían sido decapitados por todo esto. Igual que en el capítulo 6 de Apocalipsis también se vieron las almas. Dice, vi las almas de los que habían sido decapitados, etc. ¿Ok? Dice, y volvieron a la vida, resucitaron, perdieron la vida. Decía aquí, algunos, dice, el que ha de ser, el que está destinado a la cautividad, irá a la cautividad, el que está destinado a la espada, irá a la espada. Así van a morir. Bueno, aquí está otra vez la confirmación de la Biblia. Por eso es que nosotros, cuando estudiamos la palabra de Dios, no debemos buscar mucho en fuentes externas a la palabra de Dios, porque hay una regla, hay una máxima que dice que la Biblia se explica a sí misma. ¿Ok? Entonces es la misma Biblia la que en otro pasaje confirma lo que un pasaje anterior decía. ¿Ok? Hermanos, de momento lo vamos a dejar hasta acá. Todavía falta. Todavía nos falta un trecho que recorrer. Pero lo vamos a dejar hasta acá. ¿Ok? Entonces, les dejo la idea, les dejo la expectativa en su mente. Aquí dice que no todos se van a ir. ¿Usted me entiende? Aquí dice que no todos se van a ir. O sea, aquí no habla de que nos vamos y nadie sufre. No es eso lo que dice acá. ¿Ok? Bien, hermanos. Hemos finalizado así el tema de hoy.